¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen esperar tanto tiempo antes de recibir las bendiciones financieras que tanto desean? ¿Por qué Dios permite que atravesemos periodos de escasez antes de abrirnos las puertas de la abundancia? Hoy vamos a descubrir algo extraordinario que Napoleon Hill, el legendario autor de Piense y hágase rico, reveló después de estudiar a más de 500 millonarios de su época. Hill descubrió que existe un patrón divino, una preparación celestial que Dios implementa antes de bendecir a alguien con verdadera riqueza. No es casualidad que en las Escrituras encontremos este principio una y otra vez. Desde Abraham esperando décadas por su hijo prometido, hasta José siendo probado en la cárcel antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Dios tiene un método, un proceso de preparación que purifica nuestro carácter antes de confiarnos grandes bendiciones. Napoleon Hill identificó que existen exactamente 3 pruebas fundamentales que Dios utiliza para preparar a las personas para la riqueza. Estas no son obstáculos puestos para frustrarnos, sino escalones divinos diseñados para fortalecernos y prepararnos para manejar correctamente la abundancia que está por venir. Muchas personas abandonan justo cuando están a punto de pasar la última prueba. No permitas que esto te suceda. Hoy vas a aprender a reconocer estas 3 pruebas divinas, entender por qué son necesarias, y más importante aún, cómo superarlas con la actitud correcta. Si sientes que has estado esperando por mucho tiempo, si las puertas parecen estar cerradas, o si sientes que Dios se ha olvidado de ti, este video puede cambiar completamente tu perspectiva. Porque tal vez, solo tal vez, no es que Dios se haya olvidado de ti, sino que te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Napoleon Hill descubrió algo fascinante durante sus 20 años de investigación. Ninguno de los millonarios que estudió recibió su riqueza de la noche a la mañana. Todos pasaron por un periodo de preparación, que Hill llamó el laboratorio divino de la prosperidad. ¿Por qué Dios nos prepara antes de bendecirnos? La respuesta está en su sabiduría infinita. Imagina darle las llaves de un Ferrari a alguien que nunca ha manejado. El resultado sería desastroso. De la misma manera, entregar riqueza a alguien que no está preparado para manejarla sería una maldición, no una bendición. Las estadísticas lo confirman. El 70% de las personas que ganan la lotería pierden todo su dinero en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque recibieron dinero sin preparación. Dios, en su amor perfecto, nunca permitirá que esto no suceda. Él nos prepara primero. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nota que no dice que el dinero sea malo, sino el amor desordenado hacia él. Dios necesita asegurarse de que nuestro corazón esté en el lugar correcto antes de confiarnos recursos abundantes. Napoleon Hill observó que esta preparación siempre involucra 3 áreas fundamentales de nuestro carácter: nuestra paciencia, nuestra fidelidad y nuestra humildad. Estas son las 3 columnas sobre las cuales se construye la verdadera riqueza duradera. Durante el proceso de preparación, Dios está desarrollando en nosotros la sabiduría para crear riqueza, la disciplina para mantenerla y el corazón para usarla correctamente. Está construyendo nuestro músculo financiero gradualmente, porque sabe que la riqueza verdadera no se trata solo de tener dinero, sino de tener el carácter para manejarlo. Cada demora, cada no aparente, cada puerta cerrada, no es Dios negándote la bendición. Es Dios preparándote para una bendición tan grande que necesitas estar completamente listo para recibirla. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La preparación divina no es castigo, es promoción. No es abandono, es inversión. Dios está invirtiendo en tu futuro, preparándote para un nivel de bendición que tu yo actual ni siquiera puede imaginar. La primera prueba que Dios utiliza para prepararnos para la riqueza es la más difícil para nuestra naturaleza humana, la prueba de la paciencia. Napoleon Hill observó que todos los millonarios exitosos tuvieron que desarrollar una paciencia extraordinaria antes de ver sus grandes breakthroughs financieros. Esta prueba se manifiesta de maneras muy específicas. Dios permite que nuestros planes se demoren, que las oportunidades aparezcan más lentamente de lo que esperábamos, que las puertas se abran en su tiempo, no en el nuestro. Es como si estuviéramos plantando una semilla y quisiéramos ver el fruto inmediatamente, pero Dios sabe que la semilla necesita tiempo bajo tierra para desarrollar raíces fuertes. ¿Por qué la paciencia es tan crucial para manejar la riqueza? Porque las decisiones impacientes destruyen más fortunas que cualquier otra cosa.
Hill descubrió que los millonarios tenían la capacidad de esperar el momento perfecto para actuar, de resistir la tentación de las ganancias rápidas y de perseverar cuando otros abandonaban. La paciencia nos enseña a discernir entre oportunidades genuinas y espejismos financieros. Cuando estamos desesperados por resultados rápidos, somos vulnerables a esquemas fraudulentos, inversiones riesgosas y decisiones emocionales que pueden destruir nuestro futuro financiero. Durante esta prueba, Dios está desarrollando en nosotros lo que Hill llamó la mentalidad del inversor a largo plazo. Está enseñándonos a pensar en décadas, no en días. Está cultivando en nosotros la habilidad de ver más allá de las circunstancias presentes y mantener la fe en el plan mayor. La paciencia también nos enseña a valorar el proceso tanto como el resultado. Cuando finalmente recibimos la bendición financiera, apreciamos cada peso porque sabemos lo que costó obtenerlo. Las personas que reciben dinero fácil raramente lo valoran, pero aquellos que esperaron pacientemente lo tratan como el tesoro que es. Esta prueba nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él nunca llega tarde, pero raramente llega temprano. Su timing es perfecto porque Él ve el panorama completo. Mientras nosotros vemos solo el presente, Él ve cómo nuestra paciencia de hoy se convertirá en sabiduría mañana. Recuerda, cada día que esperas pacientemente, no estás perdiendo tiempo, estás ganando carácter. Y el carácter es la verdadera riqueza que determina cuánto dinero puedes manejar sin que el dinero te maneje a ti. La Biblia está llena de ejemplos poderosos de hombres y mujeres que fueron probados en la paciencia antes de recibir bendiciones extraordinarias. Estos ejemplos no son coincidencias, son patrones divinos que Napoleón Hill reconoció en su investigación. Consideremos a Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones cuando tenía 75 años, pero Isaac no nació hasta que Abraham tenía 100 años. 25 años de espera. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que mantener la fe cuando todo parecía imposible. Su paciencia no solo le dio un hijo, sino que lo convirtió en el patriarca más rico de su época. José es otro ejemplo extraordinario. Desde sus sueños de grandeza a los 17 años hasta convertirse en gobernador de Egipto a los 30, pasaron 13 años de pruebas intensas. Fue vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado y olvidado. Pero cada experiencia desarrolló en él la sabiduría y el carácter necesarios para manejar las riquezas de una nación entera. David esperó aproximadamente 15 años entre su unción como rey y su coronación oficial. Durante ese tiempo, fue perseguido, vivió en cuevas y enfrentó múltiples oportunidades para tomar el trono por fuerza. Pero su paciencia le enseñó a depender de Dios, no de sus propias fuerzas, preparándolo para ser el rey más próspero de Israel. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de su llamado. Durante ese tiempo, Dios transformó al príncipe impaciente de Egipto en el líder paciente que podría guiar a una nación entera hacia la libertad y la abundancia de la tierra prometida. Estos hombres no perdieron tiempo durante su espera, ganaron sabiduría. No fueron víctimas de las circunstancias, fueron estudiantes en el aula de la paciencia divina. Cada día de espera desarrolló en ellos cualidades que ningún dinero puede comprar: fe inquebrantable, sabiduría profunda y carácter sólido. Hill observó que los millonarios modernos muestran las mismas características. Todos tuvieron periodos de desierto donde desarrollaron la paciencia que más tarde los capacitaría para crear y mantener riquezas extraordinarias. La paciencia no es solo esperar, es crecer mientras esperas. La segunda prueba que Dios utiliza para prepararnos para la riqueza es la prueba de la fidelidad. Napoleón Hill descubrió que todos los millonarios exitosos demostraron una fidelidad excepcional en las pequeñas responsabilidades antes de recibir grandes oportunidades financieras. Esta prueba se manifiesta cuando Dios nos coloca en posiciones que parecen insignificantes o por debajo de nuestro potencial. Nos da trabajos que no pagan lo que creemos merecer, responsabilidades que parecen menores, o tareas que otros considerarían por debajo de su nivel. Pero Dios está observando algo crucial: ¿cómo manejamos lo poco cuando nadie nos está viendo? La fidelidad en lo pequeño revela nuestro verdadero carácter. Es fácil ser responsable cuando todos nos están observando, cuando las recompensas son grandes. Pero ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo tratamos las responsabilidades pequeñas? ¿Mantenemos la excelencia incluso cuando el reconocimiento es mínimo? Hill observó que los futuros millonarios siempre destacaban en trabajos aparentemente insignificantes. Eran los empleados que llegaban temprano y se iban tarde, que hacían más de lo que se les pedía, que trataban cada tarea como si fuera la más importante del mundo. Esta mentalidad no pasaba desapercibida,
y eventualmente los llevaba a oportunidades más grandes. La fidelidad también se prueba en cómo manejamos los recursos actuales. Dios observa cómo administramos nuestro salario presente, por pequeño que sea. ¿Somos buenos administradores? ¿Ahorramos sistemáticamente? ¿Damos con generosidad? ¿Pagamos nuestras deudas responsablemente? Estas son señales de que podemos manejar más. Durante esta prueba, muchas personas cometen el error de despreciar su posición actual mientras esperan algo mejor. Pero Dios no puede promover a alguien que no es fiel donde está. Es imposible ser fiel en lo mucho si no hemos aprendido a ser fieles en lo poco. La fidelidad también incluye mantener nuestros compromisos, cumplir nuestras promesas y ser confiables en todas las áreas de la vida. Hill notó que los millonarios tenían reputaciones impecables de integridad, construidas durante años de fidelidad consistente en pequeñas cosas. Recuerda, Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas fieles. La perfección es inalcanzable, pero la fidelidad es una decisión diaria que todos podemos tomar, sin importar nuestra posición actual. Jesús estableció uno de los principios más poderosos para la creación de riqueza cuando dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Napoleon Hill descubrió que este principio bíblico era una ley universal que operaba en la vida de todos los millonarios que estudió. ¿Qué significa ser fiel en lo poco? Significa tratar cada responsabilidad, por pequeña que parezca, como si fuera la oportunidad más importante de tu vida. Significa dar lo mejor de ti incluso cuando nadie te está observando, incluso cuando la recompensa es mínima, incluso cuando otros te dicen que estás perdiendo el tiempo. Hill documentó casos fascinantes de futuros millonarios que comenzaron barriendo pisos, lavando platos o haciendo trabajos que otros consideraban degradantes. Pero ellos convirtieron esas tareas simples en escuelas de excelencia. Andrew Carnegie comenzó como un simple mensajero telegráfico, pero fue tan fiel en esa pequeña responsabilidad que llamó la atención de sus superiores y eventualmente se convirtió en uno de los hombres más ricos de América. La fidelidad en lo poco desarrolla músculos espirituales que necesitarás para manejarlo mucho. Cada vez que eres fiel en una pequeña responsabilidad, estás fortaleciendo tu carácter, desarrollando disciplina y demostrándole a Dios que puedes ser confiado con más. Dios observa cómo manejas tu trabajo actual, tus finanzas presentes, tus relaciones actuales y tus compromisos diarios. Estas no son pruebas separadas de tu destino financiero. Son exactamente las pruebas que determinarán tu destino financiero. Muchas personas cometen el error de pensar: cuando tenga más dinero, seré más generoso, o cuando tenga una mejor posición, trabajaré más duro. Pero Dios opera al revés. Cuando seas más generoso, tendrás más dinero, y cuando trabajes más duro, tendrás una mejor posición. La fidelidad en lo poco no es una sugerencia divina, es un requisito divino. No es una opción para aquellos que quieren ser bendecidos, es una condición para aquellos que serán bendecidos. Tu fidelidad de hoy está determinando tu prosperidad de mañana. Cada acto de fidelidad es una inversión en tu futuro financiero. La tercera y quizás más desafiante prueba que Dios utiliza para prepararnos para la riqueza es la prueba de la humildad. Napoleon Hill observó que todos los millonarios verdaderamente exitosos habían sido quebrantados de alguna manera antes de alcanzar su mayor éxito financiero. Este quebrantamiento no era castigo, sino preparación. ¿Por qué la humildad es tan crucial para manejar la riqueza? Porque el orgullo es el enemigo número uno de la abundancia sostenible. Hill descubrió que más millonarios habían perdido sus fortunas por orgullo que por cualquier otra razón. El orgullo nos hace tomar decisiones irracionales, nos ciega a nuestras limitaciones y nos desconecta de la fuente divina de toda bendición. La prueba de la humildad a menudo viene disfrazada de humillación. Dios permite que experimentemos fracasos públicos, que nuestros planes se desmoronen, que otros nos rechacen o subestimen. Estas experiencias son dolorosas, pero están diseñadas para remover el orgullo que podría destruirnos cuando llegue la abundancia. Durante esta prueba, Dios nos enseña que todo lo que tenemos y todo lo que lograremos viene de Él. Nos muestra que sin su favor, nuestros mejores esfuerzos son insuficientes. Esta revelación no nos debilita, nos fortalece, porque nos conecta con una fuente de poder infinito. Hill documentó que los millonarios más exitosos habían aprendido a mantener lo que llamó confianza humilde. Tenían confianza en sus habilidades, pero humildad sobre la fuente de esas habilidades. Sabían que eran capaces, pero reconocían que su capacidad era un regalo divino. La humildad también nos enseña a ser enseñables.
Las personas orgullosas creen que ya lo saben todo y dejan de aprender. Pero las personas humildes mantienen una mentalidad de estudiante toda la vida, lo cual es esencial para adaptarse a los cambios constantes del mundo financiero. Durante esta prueba, Dios también nos enseña compasión por otros que están luchando. Cuando hemos estado en el fondo, desarrollamos empatía genuina por aquellos que aún están allí. Esta compasión se convierte en sabiduría para usar nuestra futura riqueza de manera que bendiga a otros, no solo a nosotros mismos. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, significa pensar en ti mismo menos. Es reconocer tu valor sin sobreestimar tu importancia. Es tener confianza sin arrogancia, ambición sin egoísmo. Recuerda las palabras de Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no es el obstáculo para la grandeza, es el camino hacia ella. Napoleon Hill dedicó un capítulo completo de su investigación a estudiar por qué algunos millonarios perdían sus fortunas tan rápidamente como las habían ganado. El factor común en casi todos los casos era el orgullo. Hill descubrió que el orgullo no solo impide que recibamos bendiciones, sino que destruye las bendiciones que ya tenemos. El orgullo es particularmente peligroso porque es sutil. No llega anunciándose como orgullo, sino disfrazado de confianza en uno mismo, independencia o mérito personal. Comenzamos a creer que nuestro éxito es resultado exclusivo de nuestro talento, nuestro trabajo duro, nuestra inteligencia, olvidando que todo don viene de arriba. Cuando el orgullo entra, la sabiduría sale. Las personas orgullosas dejan de buscar consejo, dejan de orar, dejan de ser cautelosas. Toman decisiones basadas en su ego en lugar de en la prudencia. Hill documentó millonarios que perdieron todo porque su orgullo les impidió escuchar advertencias sabias o reconocer cuando estaban tomando riesgos excesivos. El orgullo también nos desconecta de otros. Las relaciones se vuelven transaccionales en lugar de genuinas. Comenzamos a ver a las personas como medios para nuestros fines en lugar de seres humanos dignos de respeto. Esta desconexión eventualmente nos aísla de las oportunidades que vienen a través de relaciones auténticas. Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta no es solo una observación espiritual, es una ley económica que Hill confirmó una y otra vez en su investigación. El orgullo también nos hace inflexibles. En un mundo que cambia constantemente, la flexibilidad es supervivencia. Pero las personas orgullosas se aferran a métodos obsoletos, rehúsan adaptarse, y eventualmente son dejadas atrás por aquellos que mantuvieron la humildad para aprender y cambiar. ¿Cómo podemos protegernos del orgullo? Manteniendo lo que Hill llamó gratitud constante. Recordando diariamente que nuestras habilidades son regalos, nuestras oportunidades son bendiciones, y nuestro éxito es gracia. Cultivando relaciones con personas que nos digan la verdad, no solo lo que queremos escuchar. El orgullo susurra: lo hiciste por ti mismo. La humildad declara: Dios lo hizo a través de ti. La diferencia entre estos dos pensamientos determina si nuestras bendiciones se multiplican o se evaporan. Una de las revelaciones más poderosas de Napoleon Hill fue que muchas personas estaban siendo probadas por Dios para la riqueza, pero no lo sabían. Confundían las pruebas divinas con mala suerte, obstáculos injustos o ataques del enemigo. Como resultado, adoptaban la actitud equivocada y fallaban pruebas que estaban diseñadas para promoverlos. ¿Cómo podemos reconocer cuándo estamos siendo probados? Primero, observa el patrón. Las pruebas divinas siempre vienen en áreas donde necesitamos crecer. Si luchas con la impaciencia, Dios permitirá situaciones que requieran paciencia extraordinaria. Si tienes problemas con la fidelidad, recibirás responsabilidades pequeñas que otros podrían despreciar. Las pruebas también tienen una característica particular. Son más intensas justo antes de breakthrough. Hill observó que los futuros millonarios enfrentaban sus mayores desafíos inmediatamente antes de sus mayores victorias. Es como si el diablo supiera que están a punto de ser promovidos y hace un último esfuerzo desesperado para detenerlos. Otra señal de que está siendo probado es que las circunstancias parecen estar fuera de tu control, pero tu respuesta está completamente bajo tu control. Dios no está probando tu habilidad para cambiar las circunstancias, está probando tu actitud hacia las circunstancias que no puedes cambiar. Las pruebas también revelan qué hay realmente en nuestro corazón. Bajo presión, nuestro verdadero carácter emerge. Culpamos a otros o tomamos responsabilidad. Nos volvemos amargos o mantenemos un espíritu de gratitud. Abandonamos o perseveramos.
Hill notó que las personas que eventualmente se volvían millonarias tenían una perspectiva única durante las pruebas. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, preguntaban, ¿qué se supone que debo aprender de esto? En lugar de enfocarse en salir de la prueba rápidamente, se enfocaban en crecer a través de la prueba completamente. Las pruebas también vienen con una gracia especial. Durante estos periodos, encontrarás fuerzas que no sabías que tenías, sabiduría que va más allá de tu experiencia, y una paz que trasciende las circunstancias. Esta gracia sobrenatural es la confirmación de que Dios está obrando en tu situación. Finalmente, las verdaderas pruebas divinas siempre tienen un propósito de promoción, no de destrucción. Están diseñadas para llevarte a un nivel superior, no para mantenerte donde estás. Si reconoces estos patrones en tu vida actual, no te desanimes. Estás siempre preparado para algo grande. Napoleon Hill descubrió que la diferencia entre aquellos que pasaban las pruebas divinas y aquellos que las fallaban no estaba en sus circunstancias, sino en su actitud hacia esas circunstancias. Los futuros millonarios habían desarrollado lo que él llamó la mentalidad de la prueba victoriosa. La primera característica de esta mentalidad es la gratitud en medio de la dificultad. Esto no significa negar el dolor o pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa reconocer que incluso en las situaciones más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. La segunda característica es mantener la fe cuando los sentimientos dicen lo contrario. Los sentimientos son válidos, pero no son confiables como guías para la verdad. Hill observó que los millonarios habían aprendido a tomar decisiones basadas en principios, no en emociones. Sabían que los sentimientos cambian, pero las promesas de Dios permanecen. La tercera característica es la expectativa positiva. Durante las pruebas, es natural esperar más problemas. Pero aquellos que pasaban las pruebas exitosamente mantenían la expectativa de que algo bueno estaba por venir. No esperaban pasivamente, sino que se preparaban activamente para la bendición que sabían que venía. La cuarta característica es la mentalidad de aprendizaje continuo. En lugar de enfocarse en cuándo terminaría la prueba, se enfocaban en que podían aprender mientras durara. Convertían cada obstáculo en una universidad, cada retraso en una oportunidad de crecimiento. La quinta característica es mantener la generosidad incluso en la escasez. Esto puede parecer contraproducente, pero Hill encontró que aquellos que daban durante sus pruebas acortaban la duración de las mismas. La generosidad demuestra fe en la provisión futura de Dios. La sexta característica es la oración persistente sin amargura. Es fácil orar con resentimiento durante las pruebas, culpando a Dios por permitir la dificultad. Pero los que pasaban las pruebas oraban con agradecimiento, pidiendo sabiduría más que liberación, crecimiento más que comodidad. Finalmente, mantenían lo que Hill llamó visión de destino. No perdían de vista el propósito mayor de sus vidas. Sabían que las pruebas presentes eran temporales, pero el destino que Dios tenía para ellos era eterno. Tu actitud durante la prueba determina tu altitud después de la prueba. No permitas que las circunstancias temporales roben tu perspectiva eterna. Napoleon Hill documentó cientos de historias de personas que pasaron por estas tres pruebas divinas y fueron transformadas de la pobreza a la abundancia. Estas historias no son cuentos de hadas, son testimonios reales de personas reales que entendieron y aplicaron estos principios divinos. Henry Ford es un ejemplo extraordinario. Antes de revolucionar la industria automotriz, Ford experimentó múltiples fracasos empresariales. Su primera compañía de automóviles quebró. La segunda también falló. Durante años, fue visto como un soñador impráctico. Pero cada fracaso desarrolló en él la paciencia para perfeccionar su visión, la fidelidad para no abandonar su sueño, y la humildad para aprender de sus errores. Cuando finalmente tuvo éxito, no solo se hizo millonario, sino que cambió el mundo. Andrew Carnegie, el magnate del acero, comenzó como un inmigrante pobre de Escocia. Trabajó como operador de telégrafos por un salario mínimo, pero fue extraordinariamente fiel en esa pequeña responsabilidad. Su jefe notó su dedicación y lo promovió repetidamente. Carnegie desarrolló paciencia durante años de trabajo arduo, fidelidad en cada posición que ocupó y humildad que lo mantuvo enseñable toda su vida. Thomas Edison enfrentó más de 1000 fracasos antes de inventar la bombilla eléctrica. Su laboratorio se incendió, destruyendo años de trabajo. Perdió fortunas en inversiones fallidas, pero nunca perdió la fe de que Dios tenía algo grande preparado para él.
Su paciencia durante los fracasos, su fidelidad a su visión y su humildad para aprender de cada error lo convirtieron en uno de los inventores más ricos de la historia. Más cerca de nuestros tiempos, Hill estudió empresarios que perdieron todo durante la Gran Depresión pero se recuperaron para alcanzar riquezas aún mayores. El patrón era siempre el mismo. Habían aprendido las lecciones de las 3 pruebas durante su primera experiencia de riqueza, y cuando las perdieron, tenían el carácter para recuperarlas rápidamente. Estos testimonios nos enseñan algo crucial. Las pruebas divinas no son castigos, son preparación. No son el final de la historia, son el comienzo del capítulo más emocionante. Cada persona que Dios ha usado grandemente ha pasado por un periodo de preparación que parecía interminable pero que resultó ser perfectamente cronometrado. Tu testimonio de superación está siendo escrito ahora mismo. Las pruebas de hoy son la preparación para el testimonio de mañana. Una de las revelaciones más profundas de Napoleon Hill fue que el timing divino es siempre perfecto, incluso cuando parece terriblemente lento desde nuestra perspectiva humana. Hill observó que los millonarios más exitosos habían aprendido a confiar en el timing de Dios más que en su propia impaciencia. Porque el timing de Dios a menudo parece lento. Porque Él está orquestando múltiples factores que nosotros no podemos ver. Mientras nosotros vemos solo nuestra situación individual, Dios está coordinando personas, circunstancias, oportunidades y mercados para crear el momento perfecto para nuestro breakthrough. Hill descubrió que cuando las bendiciones financieras llegaban en el timing divino, eran mucho más grandes y duraderas que cuando las personas trataban de forzar las cosas en su propio timing. Los millonarios que respetaron el timing de Dios no solo se hicieron ricos, sino que mantuvieron su riqueza y la multiplicaron por generaciones. El timing perfecto también nos protege. A menudo queremos bendiciones antes de estar preparados para manejarlas. Dios, en su sabiduría, espera hasta que hayamos desarrollado el carácter necesario para manejar la responsabilidad que viene con la abundancia. Su retraso es en realidad su protección. Durante la espera, Dios también está preparando las circunstancias externas. Está abriendo puertas que aún no vemos, conectando personas que no conocemos y creando oportunidades que aún no existen. Su timing toma en cuenta factores que van más allá de nuestra preparación personal. Hill notó que cuando finalmente llegaba el momento divino, todo se alineaba de manera casi milagrosa. Las oportunidades aparecían simultáneamente desde múltiples direcciones. Las conexiones correctas se hacían naturalmente. Los recursos necesarios se volvían disponibles. Era como si el universo conspirase para hacer realidad lo que Dios había prometido. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu tiempo está llegando. Dios no se ha olvidado de ti, no ha cambiado de opinión sobre tus bendiciones, y no está retrasando sin propósito. El timing de Dios no es solo perfecto, es preciso. No llegará un segundo tarde, pero tampoco llegará un segundo temprano. Confía en su reloj celestial. Él sabe exactamente cuándo estás listo y cuando las circunstancias están alineadas para tu máximo éxito. Después de haber pasado por las pruebas de paciencia, fidelidad y humildad, uno podría pensar que la riqueza simplemente llega. Sin embargo, Napoleon Hill descubrió que la preparación para la abundancia no termina con la superación de estas pruebas. De hecho, es en este punto donde comienza una fase crucial de preparación mental y espiritual. La riqueza, en su forma más elevada, no es solo una acumulación de bienes, sino un estado del ser que atrae y sostiene la prosperidad. La preparación mental implica cultivar una conciencia de riqueza. Esto significa reprogramar nuestra mente para creer que la abundancia es nuestro derecho divino y que somos dignos de recibirla. Hill enfatizó la importancia de la visualización creativa y la afirmación diaria. No se trata de desear dinero por el dinero mismo, sino de visualizar el impacto positivo que esa riqueza tendrá en nuestra vida y en la de los demás. Es un cambio de paradigma, de una mentalidad de escasez, donde el dinero es limitado y difícil de obtener, a una mentalidad de abundancia, donde las oportunidades son infinitas y la prosperidad fluye libremente. Espiritualmente, esta preparación se centra en alinear nuestro espíritu con el propósito divino de la riqueza. Dios no nos bendice para que acumulemos egoístamente, sino para que seamos canales de su bendición. Esto implica desarrollar una profunda gratitud por lo que ya tenemos y una fe inquebrantable en lo que está por venir. La oración y la meditación se convierten en herramientas poderosas para sintonizarnos con la voluntad de Dios y recibir dirección sobre cómo usar la riqueza que Él nos confía. Es un reconocimiento de que la verdadera fuente de toda prosperidad es divina y que nuestra función es ser buenos administradores de sus recursos.
Esta fase también requiere una purificación de intenciones. ¿Por qué queremos riqueza? Si es solo para el consumo personal o para impresionar a otros, la riqueza puede convertirse en una carga. Pero si es para servir a un propósito mayor, para bendecir a nuestra familia, para apoyar causas nobles o para expandir el reino de Dios, entonces la riqueza se convierte en una herramienta poderosa para el bien. Hill observó que los millonarios más duraderos y felices eran aquellos que veían su riqueza como un medio para contribuir al mundo, no como un fin en sí mismo. Finalmente, la preparación para la riqueza implica una disposición a recibir. Muchas personas, inconscientemente, repelen la abundancia debido a creencias limitantes o sentimientos de indignidad. Es fundamental liberar cualquier culpa o vergüenza asociada con el dinero y abrirse a la posibilidad de una vida plena y próspera. Dios desea bendecirnos, pero debemos estar listos para aceptar esas bendiciones con un corazón abierto y agradecido. Esta es la culminación de las pruebas, un alma y una mente preparadas para la magnitud de la abundancia divina. Una vez que la riqueza comienza a manifestarse, la verdadera prueba no es cómo la obtuvimos, sino cómo la manejamos. Napoleón Hill, a través de su estudio de los hombres más ricos de su tiempo, llegó a una conclusión ineludible. La riqueza no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, y con ella viene una inmensa responsabilidad. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio divino, una oportunidad para ser un mayordomo de los recursos de Dios en la tierra. La primera responsabilidad de la riqueza es la administración sabia. Esto va más allá de simplemente no despilfarrar. Implica una planificación cuidadosa, inversiones prudentes y una gestión financiera que honre la fuente de la abundancia. Hill observó que los millonarios duraderos no eran derrochadores, sino administradores meticulosos de sus recursos. Entendían que cada dólar era una semilla que podía ser plantada para generar más fruto, no solo para ellos, sino para el bien común. La segunda responsabilidad es la generosidad. La Biblia es clara. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La riqueza, cuando se retiene egoístamente, se estanca y eventualmente se corrompe. Pero cuando se comparte, se multiplica y fluye. Hill notó que los filántropos más grandes de su época no eran solo los más ricos, sino también los más felices. Descubrieron que la verdadera alegría de la riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se puede dar y en el impacto que se puede generar en la vida de otros. La generosidad no es una opción, es un mandato divino para aquellos a quienes se les ha confiado mucho. La tercera responsabilidad es el impacto social. La riqueza nos da una plataforma y una voz. Nos permite influir en el mundo de maneras que antes no podíamos. Esto significa usar nuestra influencia para defender la justicia, apoyar causas dignas, crear oportunidades para otros y ser una fuerza para el bien en nuestra comunidad y más allá. Los millonarios estudiados por Hill que dejaron un legado duradero no solo construyeron imperios financieros, sino que también construyeron instituciones, fundaciones y movimientos que mejoraron la vida de millones. Finalmente, la responsabilidad de la riqueza implica mantener la humildad. Es fácil que el dinero infle el ego y nos haga olvidar de dónde venimos y quién es la verdadera fuente de nuestra prosperidad. La humildad nos recuerda que somos simplemente canales y que la riqueza es un préstamo divino para ser utilizado para sus propósitos. Aquellos que olvidan esta verdad a menudo encuentran que su riqueza se desvanece tan rápido como llegó. La riqueza es una bendición, pero también una prueba continua de nuestro carácter y de nuestra disposición a servir a un propósito mayor que nosotros mismos. La culminación de la preparación divina para la riqueza y el entendimiento más profundo que Napoleón Hill extrajo de sus estudios es que la riqueza, en el contexto del plan de Dios, nunca es un fin en sí misma. Es un medio, una herramienta poderosa para cumplir un propósito mucho mayor, servir a Dios y bendecir a nuestro prójimo. Sin este entendimiento, la riqueza puede convertirse en una trampa, pero con él se transforma en una fuente inagotable de significado y realización. El propósito primordial de la riqueza en el plan divino es la expansión del reino de Dios. Esto no se limita a la construcción de iglesias o al apoyo de ministerios religiosos, aunque ciertamente los incluye. Se trata de manifestar los valores del reino en la tierra: justicia, amor, compasión, provisión y esperanza. La riqueza nos permite financiar iniciativas que alivian el sufrimiento, promueven la educación, fomentan la innovación y crean un mundo más equitativo y próspero para todos. Hill observó que los millonarios que encontraban el mayor sentido en sus vidas eran aquellos que alineaban su búsqueda de riqueza con un propósito trascendente.
En segundo lugar, la riqueza tiene propósito de bendecir a nuestro prójimo. Esto va más allá de la caridad ocasional. Implica una inversión intencional en el bienestar de la comunidad y de la humanidad en general. La riqueza nos permite crear empleos, desarrollar soluciones a problemas globales y empoderar a otros para que alcancen su propio potencial. Es una oportunidad para ser las manos y los pies de Dios en el mundo, llevando su provisión y su amor a aquellos que más lo necesitan. La parábola de los talentos en la Biblia, Mateo 25, 14-30, ilustra claramente este principio. Se espera que multipliquemos lo que se nos ha dado, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de muchos. Además, la riqueza nos permite vivir una vida de libertad y testimonio. Cuando estamos libres de las preocupaciones financieras constantes, podemos dedicar más tiempo y energía a perseguir nuestra vocación divina y a ser un ejemplo vivo de la fidelidad de Dios. Nuestra prosperidad se convierte en un testimonio visible de que Dios es un Dios de abundancia y que Él desea que sus hijos prosperen en todos los aspectos, no solo materialmente, sino también espiritualmente y emocionalmente. Esta libertad nos permite invertir en nuestro crecimiento personal, en nuestras relaciones y en nuestra salud, lo que a su vez nos capacita para servir aún más eficazmente. Finalmente, el propósito de la riqueza es honrar a Dios. Al reconocer que toda bendición proviene de Él y al usarla para sus propósitos, le damos la gloria que le corresponde. La riqueza se convierte en un acto de adoración, una expresión tangible de nuestra fe y gratitud. Es en este punto donde la riqueza deja de ser una carga y se convierte en una fuente de profunda alegría y satisfacción, porque sabemos que estamos participando activamente en el plan divino para la humanidad. Hemos recorrido un viaje fascinante a través de las 3 pruebas divinas que, según Apolón Hill y las Escrituras, Dios utiliza para prepararnos para la riqueza. Hemos visto cómo la prueba de la paciencia nos moldea para confiar en el tiempo perfecto de Dios, enseñándonos a esperar con fe y a crecer en carácter mientras lo hacemos. Aprendimos que la paciencia no es pasividad, sino una inversión activa en nuestro futuro financiero y espiritual. Luego, exploramos la prueba de la fidelidad, que nos desafía a ser excelentes en lo poco, a administrar sabiamente los recursos que ya tenemos, por insignificantes que parezcan. Descubrimos que la fidelidad en las pequeñas cosas es el campo de entrenamiento para las grandes responsabilidades que vendrán, demostrando a Dios que somos dignos de su confianza y de una mayor mayordomía. Y finalmente, nos sumergimos en la prueba de la humildad, la más profunda y transformadora de todas. Comprendimos que el orgullo es el mayor enemigo de la riqueza duradera, y que la humildad nos conecta con la fuente divina de toda bendición, permitiéndonos reconocer que todo lo que tenemos y logramos proviene de Él. La humildad nos prepara no solo para recibir la riqueza, sino para manejarla con gracia y propósito, evitando las trampas del ego y la arrogancia. Estas 3 pruebas no son obstáculos, sino escalones divinos diseñados para elevarnos. Son el proceso de refinamiento que nos convierte en las personas que Dios necesita que seamos para manejar la abundancia que Él desea derramar sobre nuestras vidas. La riqueza no es solo dinero, es un carácter forjado en el fuego de la paciencia, la fidelidad y la humildad. Ahora que conoces estas pruebas, te animo a que las abraces. No las temas, sino velas como oportunidades de crecimiento y preparación divina. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que Dios te está preparando para algo grande, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video para que podamos seguir compartiendo mensajes de transformación y propósito. Y lo más importante, comparte en los comentarios tus propias experiencias de preparación divina. ¿Qué pruebas has enfrentado? ¿Cómo te ha moldeado Dios para la abundancia? Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita. Nos vemos en el próximo video.